El tema de hoy, el castigo para la casa de Benjamín. Ustedes tienen que entender una cosa, que yo lo he dicho durante los últimos años, he enseñado esto. Tenemos la mano derecha y tenemos la mano izquierda. A ver aquí que me vean en la televisión. La mano izquierda. La mano derecha representa la casa de Yahudá y la mano izquierda representa la casa de Efraín. La mano derecha hay dos tribus, la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín en esta. Y en esta están las 10 tribus restantes. De esta mano que está la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín, de ella vamos a hablar, de una de ellas, aquí hay dos. Vamos a hablar de una de ellas, de la tribu de Benjamín. Vamos a ver qué pasó con la tribu de Benjamín y por qué Yahuwah los castigó con un castigo que ustedes ni se imaginan que esté en la escritura este castigo para una tribu completa. Ni se imaginan lo que está aquí. Para poder entender este misterio del castigo de la tribu de Benjamín, necesitamos saber cómo fue que nació Benjamín. Y para ello necesitamos ir al libro de Bereshit Génesis, capítulo 35:1. Vamos a ver cómo fue que nació Benjamín. ¿Ok? Vamos a ver cómo nació Benjamín. Génesis, Bereshit 35:1. Yo se los voy a leer, por favor silencio, yo se los leo. Después vamos a leer otras porciones para poder entender este misterio. Dijo Yahuwah a Israel, a Jacob: levántate y sube a Betel. Betel, la palabra Beit significa casa y él es el nombre codificado para Yahuwah, la casa de Yahuwah. O sea que aquí no había nacido Shlomo. Recuerden que Shlomo hizo un edificio, el Beit HaMidrash, a Yahuwah, ¿sí o no? Pero aquí no había nacido Shlomo. Pero ya existía la casa de Yahuwah. Esto es increíble. Y ahora vamos a descubrir en qué parte del planeta estaba la casa de Yahuwah, porque tenía que estar en alguna parte del planeta la casa de Yahuwah. Dice: y quédate allí, haz allí un altar. La palabra altar en hebreo se llama Mizbeach, que realmente no es un altar porque los altares son creados para los demonios, es un atrio. Si quiere coloquen usted la palabra atrio, que es más bonita, o Mizbeach en hebreo. Para él, si ve que es la palabra él, se está refiriendo a Yahuwah. La palabra en hebreo hu, para él. Y le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Yahuwah le apareció cuando él huía de Esaú, su hermano. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Y por favor empecemos a ver los misterios aquí. Él venía con su familia y con todos los que con él estaban. ¿Quiénes estaban con él? Todos los sirvientes, todos los criados que trabajaban con él. Pero era un ejército de gente. Es una cosa impresionante. No eran dos personas. Solamente él tenía 11 hijos. Tenía 11 hijos y 4 mujeres. Y él, entonces son 5 y 11, 17, ¿sí o no? 16. Ahí no solamente habían 16 personas, pero ellos llevaban muchísimas ovejas, cabras, ganado, camellos, de todo. Entonces tenían una posesión increíblemente grande. Entonces Jacob les dijo a ellos, vamos a ponerla de esta forma para que la podamos entender. Haz de cuenta que Yahuwah le está diciendo a usted esto mismo, igualito. Le está diciendo, dice Yahuwah habló a Jacob y le dijo: levántate y vaya a Beitel. Para usted ir a la casa de Yahuwah, tiene que hacer esto. Mire lo que dice aquí en el 2. Quite los Elohim. La palabra Elohim, ahí está en hebreo la palabra Elohim, traduce al español dioses. La palabra Elohim no traduce Yahuwah, traduce dioses. Quita los dioses, los Elohim, ajenos
ajenos a Yahuwah, que hay entre ustedes, y limpiesen, y muden vuestros vestidos. O sea que teníamos que cambiar la forma de vestir. Cuando los ídolos que nosotros tenemos, que parte de la idolatría está en la vestidura, porque así es que se conocen las hijas de Israel. Por ejemplo, si yo voy por la calle, yo veo una mujer con la cabeza cubierta, dos cosas me dicen: o es islámica o es hebrea. No me dice otra. O quizás es santera. Puede ser. Pero nosotros conocemos cuál es la hebrea, conocemos cuál es la santera y conocemos cuál es la islámica. Son décimas de segundos. La forma de vestir nos lo está diciendo. Y conocemos cuál es la católica, o cuál es la mundana, y cuál es la que está sirviendo con su cuerpo a otras cosas. La conocemos por la forma de vestir. Entonces le dijo: quiten los ídolos ajenos que hay entre ustedes y limpiesen. La palabra limpiar es la palabra hacer una inmersión. Misbach y tevilá, una inmersión en agua y una purificación, porque empieza a ser una nueva criatura, que es lo que dice Pablo en el libro de Corintios: el que está en Yahushua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de aquí, del libro de Bereshit capítulo 35. Eso es lo que dice él. Todo esto proviene de Yahuwah, que hizo los chamaín y la Ares. Porque aquí está hablando, cuando Pablo estaba diciendo esa frase, estaba hablando del libro de Bereshit capítulo 35. Él estaba hablando de eso. Pero nosotros no lo podemos entender, porque el cristianismo, desafortunadamente, ellos están en un error. Ellos dicen, el Antiguo Testamento ya pasó, ahora es el nuevo. Ellos, perdónenme, pero están en un error. Tienen que aprender a salir de ese error, y verá que pueden ver mejor las cosas. Dice: levántense, y entonces dice: quiten, limpiesen y múdesen los vestidos. Hay que mudar, tenemos que cambiar la forma de vestir, definitivamente. Aquí enfrente mío está una sierva que Yahuwah le dijo a través de la Ruach HaKodesh, y ella no me puede decir que estoy mintiendo porque está frente mío. Le dijo que no usara más unos zapatos que ya usa muy altos, no lo usara más, no los use más. Ella dijo: sí, los quiero usar, sí, los quiero usar, y ¡pum!, se cayó al suelo y se partió la mano. Ella aprendió, y ella misma reconoce diciendo: yo oí cuando la Rúa me dijo no haga eso, y yo lo hice. A Pablo se le dijo: no vaya a Jerusalén, a Yaruchalayín, no vaya, no subo, y él fue y lo mataron. Cuando Yahuwah le habla a uno, le habla, tiene que escuchar la voz de él, porque eso es para el bien de uno. Aquí le está diciendo lo mismo. En el 3 dice: levántense y suban a mi casa, a Beitel, a la casa mía, y haré allí, y levantémonos y subamos, y haré allí un atrio a Yahuwah, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado, en el halajá que he andado. Entonces, cuando Yahuwah nos mude a nosotros, nos cambie, nosotros tenemos que levantar un atrio para Yahuwah en su casa. ¿Cuál es el atrio de su casa? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un atrio, aquí en la sala donde estamos, aquí en un garaje donde entraba un carro, se quitó todo, y bueno, ya la señora, cuando oiga esto, la señora de esta casa, cuando oiga este mensaje, va a quitar algunas cositas de aquí y lo va a acomodar más para Yahuwah, para que sea como más íntimo para Yahuwah. Pero nosotros, miren lo que pasa cuando nosotros tenemos una casa. Esto es lo malo que pasa. Nosotros le hacemos casa, la habitación para nosotros, la habitación para nuestros hijos, la habitación para el vecino, la habitación para el que viene de Colombia, la habitación para el perro. Le hacemos una casa al perro cuando tenemos perro, todo lo hacemos. Pero nunca le hacemos algo para Yahuwah, nunca. Nunca le decimos a Yahuwah: mire, esta va a ser su habitación. ¿Se imagina usted teniendo una de las 3 habitaciones únicamente alfombrada, toda en blanco, con las cortinas blancas, que no haya sino una Torah y una menorá, y usted se meta a esa habitación a orarle a Yahuwah? ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina qué cosas pasan cuando usted salga de ahí? Uy, no, eso es una cosa del otro mundo. Entonces aquí dice exactamente lo mismo. Así
dijeron a Jacob todos los Elohim ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en las orejas, y los zarcillos que estaban en las orejas. Yo no quiero ni hablar de ese tema, pero aquí lo dice. Aquí lo dice, en su escritura tiene que decirlo también. ¿En su escritura lo dice? Sí. Ok. Si usted se pone zarcillos, ya sabe. Eso es lo que dice aquí. Ellos se quitaron los zarcillos de las orejas y Jacob los escondió, no dice ahí los enterró. La palabra es enterrar debajo de una encina que está junto al Siquén. Él los enterró, esos ídolos, esos dioses, porque aún los zarcillos que están colgados en las orejas de las mujeres, una de mis hijas tiene 3 colgando aquí y uno aquí. Yo le dije, usted se ve supremamente horrible, quítese eso. No, yo no me los quiero. Bueno, este es por su problema. Yo le leí esta porción de la escritura porque ella es cristiana, pero no quiere entender ni siquiera lo que dice la escritura misma, porque la rebeldía del ser humano es así, ¿entiende? Eso es lo que dice la escritura, pero eso no lo dice Yahuwah, pero aquí lo está diciendo Yahuwah porque dice que Yahuwah habló con Jacob. Aquí está hablando Yahuwah con Jacob, con nadie más. Entonces aquellos caballeros y aquellas damas y aún la familia de Jacob entendió el mensaje y ellos dieron esos zarcillos y esos ídolos, esos Elohim, para que Jacob los enterrara. Salieron y el terror, salieron y el terror de los Elohim estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y no persiguieron las ciudades y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mire lo que dice ahí. Aquí no dice Yahuwah, aquí dice Elohim, los dioses. Y salieron los demonios. Y el terror, ¿Yahuwah da terror? No. Y el terror de los Elohim estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. O sea que los dioses esos se fueron para las ciudades alrededor y no persiguieron a los Binay Jacob. Si usted es un Binay Jacob y no quiere ser perseguido por esos demonios, usted tiene que botarlos y enterrarlos. Así es sencillo. Pero muchas veces nosotros regalamos las cosas. Cuando él dice entiérrenlos. O los vendemos para ganar plata. Increíble. 6. Llegó Jacob a la luz. A la luz, dice ahí, ¿sí o no? Al Or, que está en la tierra de Canaán. La luz está en la tierra de Canaán y en su escritura, entre paréntesis, dice Beitel. O sea que en Canaán, que se llama la luz, el almendro, es donde está, en Canaán, está la casa de Yahuwah. Él y todo su pueblo que con él estaba. Y edificó allí un atrio, un misbeat, y llamó el lugar Beitel, la casa de Yahuwah. Él erigió un atrio ahí y llamó el lugar la casa de Yahuwah, porque allí había aparecido Yahuwah cuando huía de su hermano. Entonces mire lo que pasa aquí. Murió Débora, ama de crianza de Rizca. Rizca es la esposa de Isaac. Pero Débora también era la esposa de Isaac, era la segunda esposa que Isaac tenía. Él tuvo 2 esposas, la una se llamó Débora y la otra se llamó Rizca. Y Rizca ya había muerto, Rizca ya había muerto, quedaba viva Débora, y Débora murió ahí. ¿Y con quién iba Débora? Iba con Jacob. Porque el que crió a Jacob, cuando Jacob, ¿se acuerda que Jacob se fue para la tierra de Labán? Jacob se llevó a Débora. ¿Sabían ustedes eso? Él se llevó a Débora, porque aquí está Débora con él, viniendo otra vez de la tierra de Labán, del hermano de su mamá, y entonces estaban viniendo otra vez para acá, y él y ella murió ahí. Entonces fue sepultada en la casa de Yahuwah, increíble, debajo de la encina, el cual se llama Alon Bakhut, la encima del llanto.
apareció otra vez Yahuwah a Jacob cuando había vuelto de Paran y lo Barú lo bendijo. Le dijo Yahuwah, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será su nombre, y llamó su nombre Israel. Ahí le cambió el nombre. Le cambió el nombre y lo salvó de la mano de su hermano Esaú. Ahí, si Yahuwah salvó a Israel, quiere decir, oigan esto, quiere decir que Yahuwah no iba a volver a mandar a su hijo Yahoshua a salvar otra vez al pueblo de Israel. Quiere decir que aquí lo salvó, ya no había dos salvaciones, porque si él mandaba a Yahoshua a salvar otra vez al pueblo de Israel, quiere decir que esto es mentira lo que estamos leyendo. Yahuwah no salvó a Jacob, le cambió el nombre de Israel y le dijo, voy a salvarte en la vida suya, porque su hermano viene con 400 hombres a matarlo. En el Sefer Yashar cuenta la historia que ellos venían era a matarlo, ellos no venían a abrazarlo, venían a matarlo. Pero Yahuwah no lo permitió, Esaú sí, no le permitió, porque Yahuwah lo bendijo y le cambió su nombre. Entonces dice, en el 9 dice, y Yahuwah lo Barú, lo bendijo. En el 10 dice, y Yahuwah le cambió el nombre por Israel. También le dijo Yahuwah, Anihu Shaddai, Ha Shaddai, yo soy el todo, el omnipotente. ¿Qué fue lo que le dijo el Abraham? ¿No le dijo lo mismo a Abraham? Lo dijo, yo soy Anihu, el Shaddai, yo soy el omnipotente, crece y multiplícase. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, se la daré a usted, y a su descendencia después de usted daré esa tierra. O sea que todavía la tierra no se la había dado, ya que estaba pasando la tercera generación. Primero Abraham, después Isaac, y viene Jacob, y todavía no se la había dado la tierra de Canaán. Bueno, todavía no la hemos recibido, la tierra de Canaán. Porque es que nosotros ni siquiera sabemos dónde está Betel. No sabemos dónde está Betel. Ok, dice así. 13. Se fue de él, Yahuwah, del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un título. En la escritura a ustedes aparece una señal, pero la palabra no es señal, es la palabra título. Erigió un título en el lugar donde había hablado con él, y una señal, un título de la piedra, y derramó sobre el título de ella la libación, y echó sobre ella aceite. La palabra en hebreo es mat sebeat, o el título. ¿Cuál es el título? Y llamó el nombre de aquel lugar donde Yahuwah había hablado con él, Beitel. Beitel, la casa de Yahuwah. La llamó exactamente como Yahuwah le dijo, esta es mi casa al principio, y le dijo, no le voy a cambiar el nombre. Beitel se va a llamar, el título se llama Beitel, que es hasta el día de hoy. Vamos a ver dónde está Beitel, porque aquí nos dijo al principio que estaba en Canaán, en la tierra de Canaán. En el número 6, 35:6 dijo que en la tierra de Canaán. Vamos a ver dónde está. Vamos al 16, 35:16. Después partieron de Beitel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Rachel, y hubo trabado su parto. Y aconteció que había trabado su parto, que le dijo la partera, no temas, porque también tendrás este hijo. 18. Aconteció que al siguiente al salirse el alma, murió, y llamó su nombre Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Mas su papá, Israel, lo llamó Benjamín. La palabra Benjamín significa Ben, hijo, Yamín, días, hijo de los días. Entonces, si el Benjamín, hijo de los días, Raquel, lo que ustedes no saben y no está codificado aquí, pero está en otras partes, Raquel tenía 44 años cuando ella tuvo a Benjamín. El 44, usted suma 4 más 4 le da 8. El 8 en la jerga hebrea, en la geometría hebrea, traduce vida y muerte. Vida y muerte, o muerte y vida.
Entonces, cuando una persona muere, nace la vida. Y ella murió y nació el hijo de los días, Benjamín. Benoni, exactamente. El 19. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es... Éfrata. Oh, la cual es Belén. Beilehen, la casa del pan. Y levantó Jacob un título, Matsebeach, un título sobre su sepultura. Y esta es la señal de la sepultura de Rachel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá del Edar. Y paramos ahí. Ahora tenemos que ir a algunos libros para ver este misterio. Vamos al libro de Salmo 132.6. Salmo 132.6 para ver cuál fue el misterio que había. Porque miren lo voy a leer otra vez porque yo creo que ustedes no entendieron. Dice, y levantó Jacob un título en el pilar sobre la sepultura. Y esta es la señal de la sepultura. Vamos a ver cuál es la señal, cuál es el título que él levantó allí. Pero para conocer eso tenemos que ir al libro al Sefer de Salmo 132.6. Yo se lo voy a leer porque ya está codificado eso para que ustedes entiendan cuál fue el título que había allí. El título que Jacob le quiso colocar a su muerta, a su amada, a su esposa, que la amaba tanto que ella murió allí teniendo su hijo, por es que el hombre quiso muchísimo a ese varón, a ese muchacho que nació. Dice el Salmo 132.6, he aquí Éfrata, la oímos, lo hallamos en el campo del bosque. La palabra hallar en el campo del bosque es la palabra en hebreo matzah, que significa luz existente. He aquí Éfrata, Zoar, la más pequeña, Belén, dice la matzah o la luz existente la hallamos en el campo del bosque. La palabra matzah es la misma palabra para matzah, el pan sin levadura. O sea que en el libro de Job que leímos ayer, en el libro de Bereshit que leímos ayer sobre la vida de Job, leímos que sobre la vida de Lot, leímos que Lot le dijo al ángel, a los dos querub, le dijo que lo dejaran ir a Éfrata, a Zohar, a Belén, a la más pequeña. ¿Se acuerdan que le dijo, déjenme ir allá? Y entonces ya los querubín lo dejaron ir allí, y entonces cayó fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y milagrosamente, en un milagro sobrenatural, no tocó la ciudad de Belén, si la quiere decir en español. ¿Por qué no tocó la ciudad de Belén? Porque la ciudad de Belén tenía cosas muy importantes que darse. Y allí tenían que llegar Jacob y Rachel, y allí tenía que nacer su último hijo, Benjamín, el hijo de los días, tenía que nacer allí en Belén. Allí estarían las dos casas. Y entonces, oigan esto, entonces como allí tenía que nacer Belén, en Belén tenía que nacer Benjamín, el hijo de los días, el hijo de los hijos, del hijo de la generación de Jacob, también a través de Yahudá tenía que volver a nacer ahí, que se llama Yahoshua HaMashiach. Entonces ella tenía que morir ahí, exactamente a morir ahí y enterrarla ahí, y efectivamente ella está enterrada en Belén, y ahí en Belén es conocida como la casa del rey David, el rey David. Y ahí en ese lugar nació Yahoshua HaMashiach, que es conocido Yahoshua como el pan sin levadura, la Hanmasot. Increíble. Entonces la palabra que aparece dice, y aquí en Éfrata, en la Zohar, en Belén, la más pequeña, lo oímos y la hallamos en el campo del bosque. La palabra luz existente, la hallar en el campo del bosque, es la palabra matzah. La única manera de saber dónde está Yahoshua HaMashiach era ver dónde estaba la casa del pan, en la matzah, porque él es el pan sin levadura. Entonces el 7 dice, entraremos en su Mizcán, nos
inclinaremos ante el estrado de sus pies. ¡Wow! Está hablando del futuro nacimiento del Mochía. Imagínense lo que está hablando Locke y lo que habló Jacob. Y entonces lo que habla el rey David también conocía el misterio de donde él había nacido. Y entonces dice que allí nosotros levantaríamos un misbeat y allí nosotros nos inclinaríamos ante el estrado de los pies de Yahushua Hamashia. 8. Dice, levántate, oh Yahuwah, al macón de tu Shabbat. Dice ahí o no eso, de su reposo, de su Shabbat. Tú y el Aarón, el arca de usted y el arca de su poder. ¿Cuál es el arca del poder? ¿Cuál es la palabra para poder en hebreo? Es la palabra Geburah, que es uno de los 7 ruajot de Yahuwah. Entonces mire lo que dice ahí. Levántate, Yahuwah, al macón de tu Yom Shabbat. Usted y el arca, el Aarón de la Rúa Geburah. Eso sí está buenísimo. 9. Tus Kohanim se vestirán de sedaká, de justicia, y se regocijarán en sus piadosos. Por Ahabá de David tu siervo, no vuelvas tu ungido el rostro. ¿Quién es el ungido de Yahuwah? Yahushua. 11. En Emed, como Yahuwah vive, juró a David y no se retrata de ello. De su descendencia pondré sobre su trono. De su descendencia, de la descendencia de David, Mateo capítulo 1 del 1 al 17. Si sus hijos guardaren mi pacto. ¿Cuál es el pacto de Yahuwah? ¿No es la circuncisión? Ok, ayer hablamos de eso. Y mi testimonio que yo les enseño a través del Torah, sus hijos también se sentarán sobre su trono, Leolam Baed, para siempre. Entonces nosotros tenemos que guardar el pacto para podernos sentar con él, Leolam Baed. Y nosotros las mujeres. También igual. Ahora el 13 dice, porque Yahuwah ha elegido a Sión, a Jerusalén, y la quiso por habitación para sí. Este es Leolam Baed, el macón de mi Shabbat. Aquí habitaré porque lo he querido. Entonces, ¿dónde habita Yahuwah? ¿En qué lugar? En el Shabbat, en el macón de mi reposo. ¿Dice ahí o no? A ver que sí. En el Shabbat. Lea usted el 14. Lea el 14. Este es para siempre. ¿Ve que sí? Este es para siempre el macón Ani Shabbat. El macón Ani Shabbat. Y termina aquí en el macón Ani Shabbat, en el lugar de mi Shabbat. Aquí habitaré porque lo he querido. Yahuwah quiso habitar en el Shabbat de él. ¿Está Yahuwah aquí? Amén. ¿Ve que sí? Sencillo. Y dice, tus Kohanim se vestirán de justicia y se regocijen tus piadosos por amor a David tu siervo. Ahí está. En el 9 es impresionante. Exacto. Ahora, dicen, vamos para atrás en el 35:20. Y se levantó Jacob. ¿Cuál? En el 35:20. Y se levantó Jacob un título, un pilar sobre la sepultura. Y esta es la señal de la sepultura hasta el día de hoy. La palabra que aparece en el 21, que se llama Migdal Edar, se llama fecundar, viene de la palabra parar, que es multiplicar, y fértil, que es la palabra que aparece en el libro de Salmo 32:6. Los judíos han malinterpretado esta escritura. Y aquí me van a fusilar por decir esto, pero tengo que decirlo. La tumba de Raquel la visitan todos los judíos del mundo entero y van allá a rezarle, porque no van a orar, van a rezarle a Raquel por esta palabra que está aquí, por el título que puso Jacob. Porque dice que será fructificada, multiplicada, todo el que llegue allí a Belén. No dice a la tumba de Raquel,
pero él la colocó en la tumba de Raquel y ahí yo estuve en ese lugar. Es un lugar parecido a este, casi igual a este. Tiene un arco exactamente aquí y aquí está el cajón de donde está Raquel, que eso lo tienen sellado en vidrio, y está esta frase que está aquí de la escritura, está en hebreo en la parte de arriba. Entonces ellos van allá y tocan el cajón donde está ella, que es un vidrio transparente porque el cajón está por dentro, y las mujeres que no tienen hijos van y tocan ese cajón, y en el cábala que ellos enseñan les regalan o les venden un cordón de color rojo que se lo ponen en su mano derecha, y las mujeres rezan para que ellas puedan fecundar. Pero así no es que se fecunda en las cosas de Yahuwah. Esto no es magia. Esto nosotros no podemos entender cómo ellos no creen sino en Yahuwah, cómo hacen eso creyendo que Raquel es la que hace el milagro y no Yahuwah. Porque una mujer cuando no tiene hijos, es una mujer que no le llega el periodo menstrual, tiene que orarle a Yahuwah. ¿Qué fue lo que le dijo Yahuwah a Raquel? Y si ustedes me recuerdan eso y dirá, cuando ella no podía tener hijos, ella le dijo, dame hijos. Y él le dijo, ¿acaso yo soy Yahuwah para definir darle hijos a usted? Órele a Yahuwah. Él le dijo así. ¿Ve que sí? Él le dijo así. Órele a Yahuwah. Porque Jacob no era Yahuwah. Pero sin embargo los judíos no ven esto. Ven entonces la tumba de Raquel y usted va allá, miles y miles y miles de personas, pero es una cosa impresionante. Miles de personas se colocan el hilito de color rojo o color azul, se lo colocan en su mano derecha para poder recibir la bendición de la fertilización. Eso venden de esos hilos millones de millones. Y lo más cruel de todo esto, ¿están listos para oír? Los dueños de ese negocio son islámicos musulmanes. Wow. Él dijo que la casa de él estaba ahí. La casa de él es pero el Shabbat. Lo que yo entendí es que dice que la casa de él, el lugar. Él está en el Shabbat. Exacto, él está en el Shabbat de él. Entonces aquí han malinterpretado esto demasiado. Entonces ya sabemos cómo nació y dónde nació Benjamín. Ya sabemos, conocemos la historia que Raquel murió, nació Benjamín. Ahora vamos a conocer la historia de Benjamín. ¿Por qué Benjamín, teniendo tanta bendición en el nacimiento de Benjamín, por qué la tribu de Benjamín se volvió maligna? ¿Por qué se volvió mala? ¿Qué fue lo que pasó con Benjamín? ¿Qué fue lo que pasó con la idolatría que viene en los ancestros de Raquel? Recuerdan que Raquel cogió los ídolos de su papá y los colocó en la parte vaginal de ella para que nadie supiera, y ella mintió diciendo, papá, yo tengo el periodo de las mujeres. Entonces Yahuwah la volvió estéril por haber hecho semejante cosa tan abominable delante de Yahuwah. Y entonces esa mujer estéril que tuvo 2 hijos, entonces el pueblo de Israel va y la venera y le ora allá y le coloca en el cabalá, le coloca el cordoncito de color rojo para que sea multiplicado el pueblo de Israel. Y así es que Yahuwah dijo que sería multiplicado. No. Yahuwah dijo crecer y multiplicados a través de una relación íntima entre un hombre y una mujer o varias mujeres, porque eso es lo que dice él, porque Jacob tuvo 4, así que no podemos desmentir esa verdad de Yahuwah. Entonces si la una no podía, entonces él tenía que coger la otra. Ya conocimos cómo era el nacimiento de Benjamín. Y el nacimiento de Benjamín, esta es la segunda esposa de Benjamín, que se llama Rachel, porque la primera esposa se llamó Lea, la otra se llamó Silpa y la otra se llamó Bilba. Esta era la segunda esposa. Y este era el segundo hijo que tenía Jacob con ella. Y tuvo 12 hijos varones y una hembra, 13. De ahí venimos nosotros, de las 12 tribus de Israel. Y hay algunos que vienen de Dina. Y hay algunos que vienen de Efraín. Y hay algunos que vienen de Manasés, los hijos de Joseph. Yo tengo la culpa de eso. Yo tengo la culpa de que hayan ya no solamente 12, sino sean 15 los hijos de Jacob. Porque él dijo, cuando él vio los hijos de Joseph, dijo, míos son, estos míos son. Si él dijo eso, él tenía ya 13 hijos más 2, son 15 hijos. Entonces nosotros venimos de 15 hijos. ¿De dónde venimos? No sabemos, nosotros todavía no lo sabemos. Sabemos que venimos de la casa de Efraín, que es esta, que la mano izquierda, pero todavía no sabemos de cuál de las mujeres o cuál de los hijos de él nosotros venimos, no sabemos. Lo vamos a saber al final del tiempo.
vamos a conocer la vida de Benjamín. Vamos al libro, al Sefer de Jueces. Jueces. Y vamos a poner la sierva que ore, Jueces 19. Y vamos a conocer esta historia. Y usted conoce esta historia y entonces ya va a saber qué es lo que está pasando con esta historia. Vamos a ver. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Yahudá. Su concubina le fue infiel, se fue de él a casa de su padre, a Belén de Yahudá. Estuvo allí durante 4 meses. Se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevaba consigo un criado, un par de asnos. Ella le hizo entrar en la casa de su padre. Viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Le detuvo su suegro, el padre de la joven. Quedó en su casa 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta su corazón con un bocado de pan, y después se va. Se sentaron ellos 2 juntos, comieron y bebieron. El padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quiera la noche, Pasar la noche aquí, y se alegrará. y se alegrará su corazón. Se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora su corazón, aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él, su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pase aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre su corazón. Y mañana se levantará temprano A su camino. Y Se irá a su casa. Uh-huh. Mas el varón no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho. Dijo el criado a su amo: ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Su amo le respondió:
No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasemos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando, caminaron. Se les puso el sol junto a Gabaa, que era Benjamín. Que era de Benjamín. Entonces Gabaal era de Benjamín. Ya aparece Benjamín aquí. Siga. Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Gabaal, que era de Benjamín. Siga. Entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. He aquí un anciano que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Alzando el anciano los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y preguntó: ¿dónde va? ¿De dónde viene? Él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Había en Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Belén. No hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. También tenemos pan, vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: Alejen Shalom. Toda su necesidad queda a mi cargo. Los trajo a su casa, dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies, comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al varón que ha entrado en su casa, para que lo conozcamos y poseamos y la poseamos, o sea, sexualmente. Salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, les ruego que no cometan ese mal, ya que este varón ha entrado en mi casa. No hagan ese mal. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humíllelas, hagan con ellas como les parezca, y no hagáis a este varón cosa tan infame. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír,
Por lo que tomando aquel varón su concubina la sacó. Entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cavó delante de la puerta. Cayó. Y cayó delante de la puerta de la casa de aquel anciano, donde su amo estaba, hasta que fue de día. Se levantó por la mañana, su amo abrió las puertas de la casa, salió para seguir su camino. He aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: Nunca se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considera esto, tomad consejo y hablad. Y hablen. Y Ok, hablen. esto es Katuja Torah, esto es palabra de Yahuwah. Wow. Estamos leyendo el libro de Jueces, capítulo 19. Luego vamos a leer el 20 y luego terminamos con el 21, pero vamos a decodificar esto. Porque estamos hablando de la tribu de Benjamín, el hijo de Rachel. La tribu de Benjamín era la más pequeña que había. Sin embargo, del hijo más pequeño, el último, sin embargo, ellos se volvieron malignos, malos. Empezamos diciendo el libro de Jueces, capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, no había rey, hubo un levita, uno de la tribu de Leví. Si es un tribu de la tribu de Leví, tenía que ser un cojanín de la tribu de Leví, que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. O sea que este levita vivía en las tiendas de Efraín. Esto nos quiere decir muchas cosas. Nos quiere decir que la tribu de Leví está dentro de la casa de Efraín. Eso es lo que nos quiere decir. Segundo, nos quiere decir que el levita y el efraínita son la misma persona. Cuando en el libro de Crónicas no aparecen los levitas y aparece la tribu de Efraín, quiere decir que Efraín y Leví son exactamente las mismas personas. Entonces dice, el cual había tomado para sí una concubina de la casa de Yahudá. O sea que él tenía otras esposas y él había tomado una mujer de la casa de Yahudá como concubina. No estaba hablando de una esposa, estaba hablando de una concubina de la casa de Yahudá, porque él quería tener una mujer de la casa de Yahudá dentro de la Vallí de Leví, porque acuérdese que parte del proceso de los levitas estaba en la casa de Yahudá, ya no están. Entonces él quería preservar esta simiente dentro de la casa de Leví con Yahudá, pero no se dio. Ahora, si nos dice que ella era de la casa de Yahudá, quiere decir que ella era de color negro, ella era una negrita. Entonces dice, y su concubina le fue infiel. Entonces aquí tenemos un problema muy grave, porque la concubina le fue infiel, quiere decir que era una mujer que ya estaba casada con este levita y ella le fue infiel con otra persona. No sabemos con quién. Entonces dice la escritura, y fue
él a la casa de su padre. La palabra papá en hebreo es la palabra Ab, Abraham, Ab, padre de muchedumbre, de multitud, Abraham, Ab, en Beilegen, en la casa del pan. La casa del pan era donde estaba Zohar y es cerquita donde está la casa de Yahuwah. ¿Se acuerdan ustedes que lo acabamos de leer ahorita la historia del libro de Bereshit capítulo 35? En Yahudá, y estuvo allá durante 4 meses, estuvo 4 meses. Oigan esto, no estuvo un día, estuvo 4 meses rogándole a su esposa, a su concubina, para que volviera a su casa. Él estuvo 4 meses, no un día. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su aba. De su padre, perdón. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle con gozo, porque era su yerno, y él sabía que era un levita, y él sabía que él de la casa de Yahudá tenía que recibir al levita, porque recibir un levita, la casa de Judá o la casa de Efraín o cualquier casa, recibir un levita es recibir como la misma presencia de Yahuwah en la bendición sobrenatural. Pero aquí al levita lo quieren fusilar. Dice así: al 4.º día, cuando se levantaron en la mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: confronta su corazón con un bocado de pan y después se va. Tranquilo, te deje tranquilo. Y se sentaron ellos dos, el levita y el de la tribu de Yahudá, y comieron y bebieron. O sea que los Yahudín y la tribu de Levit se pueden sentar y comer y beber. Eso no hay ningún problema. Y el padre de la joven dijo al varón: te ruego, le estaba rogando la tribu de Yahudá a la tribu de Levit, que se quedara esa noche más con alegría en su corazón. 7. Se levantó el varón para irse, pero insistió otra vez el suegro y volvió a pasar la noche allí. Y al 5.º día la Torá. El suegro quería hacer Torá con este varón. Quería tener los 5 días para que en los 5 días poder escuchar el Torá de la boca del levita, porque Judá está necesitado de Torá. Pero venimos nosotros a hablar de Torá, entonces somos fusilados. Eso no es válido, por favor. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: confronta ahora su corazón y aguarda hasta decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él, su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche, y aquí el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre su corazón, y mañana se levantarán temprano a su camino y se irán a su casa. Mas el varón no quiso pasar allí la noche. El hombre le estaba diciendo algo bueno: pase aquí la noche, deje tranquilo, pase aquí la noche con nosotros. Él no quiso hacer eso, y entonces se fue hasta llegar a Jebus, que es de Jerusalén, con sus asnos ensillados y su concubina. Y lógico, iba el criado también de él. Regresó con él. Exacto. Entrando junto a Jesús, el día había declinado mucho, o sea, estaba bastante oscuro, y dijo a su criado, su amo: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jubileos para que pasemos allí la noche. Y su amo le respondió: no iremos a ninguna ciudad de los extranjeros que no sea de los hijos de Israel. O sea que él le tenía miedo, pánico, ir a Jesús, porque Jesús era una ciudad pagana, y ellos mejor quisieron ir a una ciudad de los 12 hijos de Israel, que se llama Gabaa, que es la tierra de Benjamín. Ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche allí en Gabaa o Ramá. Ramá es cerca a Belégen, pero ellos se quedaron en Gabaa. Caminaron, y les puso el sol junto a Gabal, que era Benjamín. Se oscureció.
y se apartaron del camino para entrar y pasar la noche en Gabaa, que es de Benjamín. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese o acogiere en su casa para pasar la noche. He aquí un anciano que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, venía del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Ahora, yo quiero parar un poquito aquí y volvamos al Salmo 132, porque aquí es muy importante, porque aquí dice, he aquí un anciano que venía del trabajo del campo. Vamos al Salmo 132, 6. Mire lo que dice aquí. He aquí Éfrata, la oímos y la hallamos en los campos del bosque. ¿Dice así o no? Entonces Éfrata, que es Belehem, Beitel, la casa de Yahuwah, está en los campos del bosque. O sea que el anciano venía, dice así el 16, y aquí el anciano que venía de su trabajo del campo al anochecer, o sea que él venía de una ciudad llamada Belehem o Beitel, como usted la quiera llamar, porque están pegadas las dos ciudades la una con la otra, la casa de Yahuwah, el cual era el monte de Efraín, está en el monte de Efraín, no está en Yahudá, y moraba como forastero, era forastero en Gabaa de Benjamín, pero los moradores de aquel lugar eran los hijos de Benjamín. Alzando el anciano los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le preguntó, ¿a dónde va y de dónde viene? ¿A dónde va y de dónde viene? Dos preguntas. Él le respondió, pasamos a Beilehem, de donde él venía, de donde el anciano venía. Pasamos a Beilehem, a la casa del pan, que queda en Yahudá, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Había ido a Belén de Yahudá, mas ahora voy a la casa de Yahuwah. Él iba a la casa de Yahuwah y no hay quien me reciba en casa. O sea que la casa de Yahuwah estaba muy cerca ahí de ese lugar y no había quien lo recibiera. Nosotros, dice él, tenemos paja, forraje para nuestros asnos, también tenemos pan y vino para mí, para su sierva y para el criado que está con su siervo. No nos hace falta nada. El anciano les dijo, Shalom Alejem. Entonces dice, toda su necesidad, ¿qué dice? Quedará a mi cargo, toda su necesidad quedará a mi cargo, con tal de que no pase la noche en la plaza. Si usted no quiere pasar la noche en la plaza, quédese conmigo que yo lo voy a cuidar. Y mire lo que dice el 21. Los trajo a su casa. Seguramente era la casa de Beitel, la casa de Yahuwah. Porque este varón es un anciano de días. Es una representación de Yahuwah, que dio a comer a sus asnos y se levantaron, se lavaron los pies y comieron y bebieron. Se lavaron sus pies, se lavaron sus pies, se lavaron sus pies. Quiere decir que estaban en pesa, igualito que lo que nosotros leímos el día de ayer, con los siervos que llegaron a la casa de a la casa de Abraham y a la casa de Lot. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, yo me comí uno. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saque al varón que ha entrado en su casa para que lo conozcamos y lo poseamos sexualmente. Salió a ellos el dueño de la casa, que es una representación de Yahuwah, y les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este varón ha entrado a mi casa, y no hagan este mal. He aquí que mi hija, la Betulá, la virgen, y la concubina de él,
yo se las sacaré ahora, humíllenlas y saquen y hagan con ellas como les parezca, y no hagan a este varón con tal infame. Como hicieron con Lot. Como hicieron con Lot, exactamente. ¿Quién representa la Betulá, la virgen? ¿Y quién representa la concubina? La concubina representa la tribu de Yahudá porque ella viene de la tribu de Yahudá. Y la virgen representa la casa de Israel, que estaba virgencita. Porque Benjamín es de la casa de Yahudá. Benjamín es Yahudá. Y Yahudá es Yahudá. Entonces ellos le dijeron, le vamos a sacar a la Betulá, a Efraín, y le vamos a sacar a Yahudá. ¿A quién quieren? Aquellos hombres no lo quisieron oír. Tomó aquel varón su concubina y la sacó. Entonces la casa de la tribu de Benjamín, él le sacó, el que venía de la tribu de Leví, le sacó a Yahudá. Benjamín y Yahudá son hermanos, pertenecen a la misma casa. Yo quiero que entiendan el concepto. Entonces dice que él la sacó a la concubina y entraron en ella. Entonces ellos, los hombres, enseguida la poseyeron sexualmente y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Quiere decir que los hijos de Benjamín tomaron a Yahudá y la prostituyeron. Los que prostituyeron a Yahudá fueron los hijos de Benjamín, no fue Efraín. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Ok. 26. Cuando amanecía vino la mujer que era de Yahudá, la concubina, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel varón donde su amo estaba hasta que fue de día. Se levantó por la mañana el amo y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. O sea que ella se estaba sosteniendo sobre el umbral. Toda la noche, imagínate. Pero ella ya estaba muerta. Ella estaba sosteniendo, pero ya estaba muerta. Se lo voy a mostrar que ya estaba muerta. Él le dijo, levántate y vamos. Pero ella no respondió. Entonces se levantó el varón y echándola sobre su asno, la levantó y fue a su lugar, a su casa. Llegando a su casa, 29, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel para las 12 tribus de Israel. Y todo el que veía aquello decía, nunca se ha hecho ni se ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel salieron de Misrayim hasta el día de hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablen. Aquí hay una cosa gravísima. Entonces este hombre la picó en 12 pedazos, el levita, y les mostró a las 12 tribus de Israel lo que la tribu de Benjamín había hecho con su concubina, que era de la tribu de Yahudá. Y esto es gravísimo. No lo que él hizo, sino lo que hicieron con ella. Lo que él hizo era una señal de cómo estaba corrupto el pueblo de la tribu de Benjamín. Estaba bien, bien mal. Cada uno tenemos que entregarle cuentas a Yahuwah. Yo tengo que entregarle las cuentas a Yahuwah. Usted tiene que entregarle las cuentas a Yahuwah. Pero yo no voy a responder por usted ni por nada del mundo, ni un centímetro. Ni por mi esposa respondo yo, ni por mis hijos respondo yo. Yo respondo por mí mismo. Porque Yahuwah nos va a llamar no en colectivo, sino en individual. A uno por uno nos va a llamar. Eso es lo que dice el libro de Revelaciones capítulo 20, 15 de adelante. Que estaremos en el tribunal blanco frente a Yahuwah uno por uno. Y uno por uno daremos cuenta de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. No leen Torah y quieren saber más Torah que yo, por favor. Por favor. Por favor. Vamos al 20. Estamos en el libro de Jueces 20. 1. Dice así. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron la quejiló como un solo hombre. Ahí se unieron. Cuando aparecen esos hijos malignos
de una de las 12 tribus de Israel a destruir el ministerio de Yahuwah, entonces aquí nos tenemos que unir todos en un solo hombre para poder defender las cosas de Yahuwah. Desde Dan hasta Beersheba, en la tierra de Galal, a Yahuwah en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Yahuwah, 400,000 hombres a pie que sacaban espadas. Y los hijos de Benjamín, los Biná Benjamín, oyendo que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, dijeron los hijos de Israel: digan cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita empieza a contar lo que ya nosotros leímos, pero da detalles que antes no habíamos visto. Miren los detalles. Marido de la mujer muerta, ya estaba muerta, ¿se da cuenta? Respondió y dijo: yo llegué a Baat de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gaad rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme a mí y a mi concubina. La humillaron de tal manera que murió. O sea que si ella murió, 2 veces nos está diciendo que ella murió. Entonces cuando él la encontró ya estaba muerta, la dejaron colgada en el umbral, o ella llegó hasta allí y se levantó con las 2 manos y ahí murió. Ella murió de pie, como toda una guerrera de Yahuwah, murió de pie. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, la envié por todo el territorio de la posesión de los Biná Israel, por cuanto han hecho este mal y crimen en Israel. Son un homicidio, un crimen que Yahuwah no perdona nunca esto. He aquí todos ustedes son hijos de Israel. Den aquí ustedes qué parecer y qué consejo. Entonces todo el pueblo, todo el Am Israel, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos en Gaad de Benjamín. Contra ella subiremos por sorteo. Tomemos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, y lleven víveres para el pueblo, para el Am Israel, para que yendo a Gab de Benjamín le hagan conforme a la abominación que han cometido contra Israel. Entonces aparecen los 10 millares de 10. La casa de Israel tenía que vengar lo que hizo la casa de Yahudá con su propia Yahudá, con la tribu de Yahudá. Increíble. Lógico, lo que hizo Benjamín con Yahudá. 11. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Las 12 tribus de Israel enviaron varones de todas las tribus de Benjamín, preguntando: ¿qué maldad es esta que ha hecho ustedes? Entreguen ahora a aquellos hombres poseedores perversos que están en Gaad, para que los matemos y quitemos la maldad de Israel. La única manera que Yahuwah quita la maldad del pueblo de Israel es llevándose a los que sirven de piedra de tropiezo. En el libro de Matillahu, capítulo 13, versos 36 al 45, dice exactamente lo mismo. La cera mala, el trigo maligno que está metido dentro del pueblo de Israel, Yahuwah lo va a quemar en el fuego, se lo va a llevar. Si usted al final de los tiempos, y yo no estoy amenazando absolutamente a nadie, si estoy diciendo y repitiendo lo que aquí dice la palabra de Yahuwah, sirve de piedra de tropiezo para que el ministerio de Yahuwah sea destruido, Yahuwah se lo tiene que llevar a usted. Así de sencillo. Sea hombre o mujer, sea niño o niña,
sea grande o chiquito, sea bonito o feíto, sea bonita o fea, se lo lleva. Entonces aquí ellos definieron acabar con esos varones que hicieron lo malo delante de los hijos de Israel. Dice el 14, sino que los benjaminitas se juntaron de las ciudades de Gad para salir a pelear contra los hijos de Israel. Entonces ellos no aceptaron entregar a los malignos, sino ellos quisieron pelear. Y dice el 15, fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín, de las ciudades 26,000 hombres, una cosa impresionante, que sacaban espada sin los que moraban en Gad, que fueron como 700 hombres. De todas aquellas gentes habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda en un caballo y no erraban. O sea, eran hombres experimentados en la guerra, eran soldados. Aquí iban a pelear soldados, porque los benjaminitas representan la fuerza élite del pueblo de Israel. Pero iban a pelear contra el pueblo en sí, que no eran soldados, que eran el pueblo común y corriente. Vamos a ver quién ganó. Si los soldados que eran experimentados, o ganaron los hijos de Israel, que eran el pueblo común y corriente, que estaban muy disgustados por esa matanza que hicieron con esta mujer. Entonces dice, de todo aquello gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. En el 17, fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a Beitel, a la casa de Yahuá, y consultaron a Yahuá el Elohei diciendo, preguntando, ¿quién subirá de nosotros el primero de guerra contra los benjaminitas? ¿Quiénes? Entonces van a la casa, ellos van a la casa de Yahuá, como yo hoy voy a ir a la casa de Yahuá y voy a preguntarle exactamente lo mismo. ¿Qué debo hacer Yahuá con esto que nos está pasando en la congregación aquí en Miami? Porque hay mucha gente que quiere oír, pero hay mucha gente que quiere destruir. ¿Qué voy a hacer, Yahuá? ¿Qué tú quieres que yo haga? Eso le voy a preguntar hoy a Yahuá. Se levantaron pues, 18. Luego se levantaron, ¿quién subirá de nosotros primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Yahuá le respondió, Yahudá será el primero. ¿Por qué Yahuá escogió a Yahudá? Porque Benjamín violó a una Yahudí, la violó y la mataron a una Yahudí. Entonces Yahudá tenía que empezar la venganza. Entonces se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gad. Salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabad. Saliendo entonces Gabad, los hijos de Benjamín derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. O sea, aquí empezamos perdiendo. Ya nos mataron por una sola mujer que ellos mataron, ya aquí mataron 22,000 de nosotros. Quiere decir que ellos van a posiblemente a empezar matando y a empezar a destruir a mucha gente. Ellos van a empezar así a destruir. De aquí para arriba sigue la destrucción. Siguen ellos destruyendo. Nosotros preguntamos, Yahuá, ¿quién empieza primero? Él dijo Yahudá. Pero ellos mataron a 22,000 de Yahudá. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer Yom. Porque los hijos de Israel salieron y lloraron delante de Yahuá hasta la noche y consultaron a Yahuá preguntando, ¿volveremos a pelear contra los Benjamín, nuestros hermanos? Y Yahuá le respondió, sube contra ellos. Cuando Yahuá le responde a usted, sube contra ellos, usted tiene que hacerlo, así usted pierda su mano. Porque ellos se estaban perdiendo y siguen perdiendo, miren y verá. Por lo cual se acercaron los Biná Israel contra los Biná Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día salieron Benjamín de Gad contra ellos, derribando en la tierra a otros 18,000 hombres de los hijos de Israel
todos los cuales sacaban espada. Entonces usted tiene que sumar 22,000 más 18,000, ahí le da 40,000. Ya van 40,000 muertos de nosotros. Posiblemente van a haber 40,000 que ellos van a tumbar. Posiblemente van a tumbar porque ellos vienen, cuando ellos entran a destruir una congregación, ellos pasan por encima de lo que sea para destruirla y posiblemente la destruyen. Pero vamos a ver qué les va a pasar a ellos. 26. Entonces subieron todos los Biná Israel y todo el Am Israel y vinieron todos a la casa de él, a Beitel, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Yahuwah. Eso tuvo que ser un Shabbat o un Rosh Kodés. Y ayunaron en aquel día hasta la noche. Oh, ya sé qué día era ese. Porque se ayunaron, entonces se ayuna en Yom Kippur. Entonces aquí estamos en Yom Kippur. Ok. Aquel día y aquel noche ofrecieron holocausto y ofrenda de Shalom a Yahuwah. Y los Biná Israel preguntaron a Yahuwah otra vez. Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, servía delante de ella en aquellos días. Y preguntaron, ¿volvemos aún a salir contra los Biná Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Yahuwah dijo, suban, porque mañana yo los entregaré. Si ellos estaban en el día 10, el siguiente día es el día 11. Entonces el día 11, el día 10 no los podía entregar, pero el día 11 sí. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabad. Subieron entonces los Biná Israel contra los Biná Benjamín al tercer día. Al tercer día de la fiesta de Yom Kippur, ordenando la batalla delante de Gabad como las otras veces. Y salieron los Biná Benjamín al encuentro del Am Israel, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces, pero por los caminos, uno de los cuales sube a Beitel y el otro a Gabad en el campo. Y mataron unos 30 hombres de los Biná Israel. Se disminuyó. De 40,000 apenas 30 hombres murieron. Y los Biná Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los Biná Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron los Biná Israel de ese lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, en el Señor de las Palmas. Eso lo quiere decir el Baal, Señor, Tamar, palmeras o palmas, en Baal, el Señor de las Palmas. Y también los emboscadas de Israel subieron de su lugar por la parte de por la pradera de Gad. Y vinieron contra Gad 10,000 hombres escogidos entre los Biná Israel, y la batalla arreizaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba hacia ellos. Miren, siervos, el desastre de los que sirven de piedra de tropiezo para la venida del Mochía se está acercando. Usted no puede en estos últimos tiempos estar en contra de las cosas de Yahuwah. Usted no puede hacer eso. Usted está en contra de las cosas de usted, que usted no cree, pero cállese la boca. Usted no lo diga. Dígale a él en el día de él, háblele a él, dígale, Rabino Natán es esto, dígale a él, a mí no me lo diga, ni lo diga aquí en público, porque usted está haciendo piedra de tropiezo en las cosas de Yahuwah. No se ponga disgustada o disgustado, no haga eso. No pelee contra mí porque usted pierde la batalla peleando contra mí. Yo no necesito pelear contra usted. Pero aquí no vengan a destruir la congregación de los Biná Israel, porque Yahuwah es celoso de sus hijos, de los Biná Israel, y más de los que estamos enseñando la Torah de Yahuwah como se debe enseñar. Esto es lo que está diciendo. ¿Quién escogió este tema? Yo no lo escogí. Yahuwah fue el que lo escogió para el día de hoy, porque él sabía que esto se iba a presentar hoy. Entonces él tenía que hablar de alguna forma a la congregación de los Biná Israel a través de su palabra, que esto iba a suceder hoy aquí en la congregación nuestra. Me imagino la cantidad de cosas que están diciendo allá afuera, y me imagino los correos que están, y el teléfono mío, me imagino la cantidad de gente, unos apoyando y otros diciendo cosas completamente horribles. Me imagino una guerra.
una guerra formó una persona por no ser prudente, por ser imprudente. Entonces dice aquí, y derrotó Yahuá a los Binay Benjamín delante de los Binay Israel y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales eran soldados, sacaban espada. Y vinieron los Binay Benjamín que eran derrotados, los Binay Israel que eran derrotados, y los Binay Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Mataron a todos los que estaban allí, hombres, mujeres y niños. Todos los murieron allí en esa ciudad. Oiga, por una violación de una mujer, que ellos no quisieron entregar a esos hombres que estaban violando a esa mujer, no los quisieron entregar, los cubrieron el pecado. Además lo hicieron en un día de una fiesta, una moedín de Yahuwah. Exacto. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, avanzando e hiriendo a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los Binay Israel y las emboscadas, e hicieron subir una gran humera de la ciudad. Luego que los Binay Israel retrocedieron de la batalla, los Binay Benjamín comenzaron a huir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, o sea, mataron otros 30, 60, man. Y decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los Binay Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía hasta los cielos. Oiga, fue una cosa impresionante. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín, que señalaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de los Binay Israel, hacia el campo del desierto, pero la batalla los alcanzó. Los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los Binay Benjamín y los acorralaron. Hallaron desde Manuba hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron los Binay Israel 18,000 hombres. Ya la cuenta está subiendo. Eran 25,100. Más 18,000, ya hay más de 40,000 hombres, volviéndose luego, huyendo hacia el desierto en la peña de Rimbón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, 5,000 más, y fueron perseguidos hasta Gidón, y mataron de ellos 2,000 hombres más, 5,000 y 2,000, ya subió a 50,000. Fueron todos los benjaminitas que murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. En ese día murieron 25,000 más 25,100, 50,100 murieron en esa batalla. Los 18,000. No, dice en los 18,000, los 5,000 y los 2,000 son 25,000. Más 25,100, 50,100. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. 600 hombres, quedaron 600 hombres. Oigan esto, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. ¿Cuántos meses estuvo el levita? 3. 4 meses. 4. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y dieron a filo de espada, así que los hombres de cada ciudad, como las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego en todas las ciudades que hallaban. 21. Los varones de Israel habían jurado como Yahuwah vive en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hijo a los Binay Benjamín por mujer. Se quedaron 600 nomás vivos. De todos la tribu de Benjamín, entonces se quedaron 600. Ahora viene el castigo para los hijos de Benjamín.
¿Está listo para oírlo? Se lo voy a decir. Si usted está en contra de las cosas de Yahuwah, a usted le va a venir esto. Al varón no se le va a dar mujer, a la mujer no se le va a dar varón. Al menos que haya otra guerra y que ustedes secuestren parte de nosotros, los siervos de nosotros los secuestren para poder procrear. De lo contrario no va a suceder eso. Porque aquí hay una maldición para los hijos de Benjamín, que no se le diera esposa de ninguno de ellos. Y mire lo que dice. Y vino el pueblo a Betel, a la casa del pan, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Yahuwah, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Yahuwah, el Elohei de Israel, ¿por qué ha sucedido esto a Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Ya no habían sino 11, una se perdió. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron un atrio, Misbea, y ofrecieron holocausto y ofrenda de shalom. O sea que ellos querían ya la paz. Ellos querían la paz. Ellos empezaron la guerra, los Biná Benjamín, pero después de que ganaron la guerra, los Biná Israel, ellos querían shalom, ellos querían la paz, ellos no querían más guerra. Y dijeron los Biná Israel, preguntaron: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a reunir delante de Yahuwah? Porque se había hecho gran juramento, como Yahuwah vive, contra el que no subiera a Yahuwah en Mizpah, diciendo: sufrirá la muerte. O sea, todo el que no peleó. Aquí van a haber dos corrientes. 6, vamos en el 21:6. Los Biná Israel se arremetieron a la casa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. Ahí está el castigo. ¿Usted quiere ser cortado? Usted busca la forma de que o Yahuwah lo una o Yahuwah lo corte. Usted lo une. La decisión está en usted, no en mí. La decisión no está en mí, está en usted. Entonces, si usted quiere que Yahuwah lo lleve a cosas grandes, pues entonces dele. Si usted no quiere que Yahuwah lo lleve a cosas grandes, pues entonces están ustedes, siervo, sierva. Yo no voy a luchar contra usted, yo voy a orarle a Yahuwah por usted, pero no voy a luchar contra usted. Si usted no quiere venir, no venga. Si usted quiere rebelarse, rebélese. Si usted quiere estar en su casa, esté en su casa. Ese es el problema de cada uno. Yo no voy a luchar contra eso. Yo voy a seguir enseñando el Torah de Yahuwah. Quiera el que quiera, aparezca el que se aparezca. Si llegan siervos de Yahuwah a trabajar en el ministerio de Yahuwah y usted va a ser piedra de tropiezo para destruir eso, Yahuwah se va a enfrentar contra usted y usted contra Yahuwah. Usted tiene que entregar cuentas, como yo voy a entregar las mías. Si yo estoy enseñando mal, si yo estoy enseñando algo que es incorrecto, delante de Yahuwah yo tengo que pagar y al infierno voy a ir. Shema Israel.